Esta historia pasó en 1995 en Jauja. Nos fuimos de vacaciones 4 amigos a Jauja, nos fuimos a una discoteca. Lo que pasó fue que regresando a la casa, describo un poco el ambiente como era, eran varias casas y era una calle muy larga de tierra, ¿ya? Y voy a remarcar una farola que había justo al lado de la casa, que cada 5 minutos se apagaba y a los 3 segundos se volvía a encender. Llegamos a la casa y nos sentamos todos, no nos abrían la puerta porque era muy tarde, era más o menos la 1 de la mañana, y nos sentamos ahí justo a fumar un cigarrito los 4, ¿no? Y lo que pasó fue que a lo largo, o sea, al fondo, veíamos un señor que se venía hacia nosotros, vestido un poco de la época como de allá, ¿no? O sea, bien con su ponchito y todo, que caminaba despacio, ¿no? Caminaba muy despacio y nosotros fumando diciendo, ah, mira, qué loco hasta ahora, ¿no? Y justo en ese momento se apaga la farola y a los 3 segundos se vuelve a encender. Y nosotros estábamos concentrados en el señor, pero ya no estaba el señor. Cuando se enciende la farola, el señor estaba del otro lado de la calle. Estaba yendo hacia allá y ahí nos quedamos un poquito, ¿qué pasa, no? Y empezamos a tocar la puerta para que nos abran. Y ahí es donde yo describo un poco la casa, o sea, era como una especie de túnel para entrar de unos 6 metros. Al lado había unas escaleras de madera que llevaban a un balcón de madera al piso de arriba y un cuarto que nos habían preparado a nosotros con 4 camas, una en cada esquina. El cuarto tenía muchos pósters de payasitos, como que era de un niño a la época, ¿no? Yo no lo sé. Y al lado de ese cuarto había otra puerta cerrada con llave, donde normalmente dormía una señora mayor. La casa, cuando pasabas ese pasillo, tenía un patio de 10 por 10 y en el medio había una pileta que no funcionaba. Y la casa de la familia estaba después en una reja. ¿Ok? Entonces subimos y nos echamos pues todos a dormir. Buenas noches, chao, chao. Y a las más o menos 3 de la mañana, pues me entran ganas de ir al baño, pero en ese sitio no había baño. El baño estaba abajo, donde estaba el patio. Un bañito que tenía que ir corriendo, porque ya no se podía más. Y en el momento que estoy ahí solito pues en el baño, los colegas durmiendo, empiezo a escuchar una voz que dice, ¿dónde está? Y ahí es donde se me pone la piel de gallina. Y yo escucho otra voz al lado que dice, un poco más ronca, abajo. Y claro, ahí es donde empiezo a escuchar esa terracita de madera, los pasos de 2 personas que se acercan hacia la escalera, que bajan las escaleras, y las escaleras estaban al lado del baño. En ese momento ya empiezo a escuchar unos pasos arrastrándose por ese patio, como que dando vueltas en la pileta, ¿no? Ya no escuchaba más voces, pero escuchaba esos pasos. Entonces dije, me están jugando una broma. Era lo único que quedaba. Entonces, ya pasaron 5 minutos y me dispongo a salir y digo, ya no queda otra. Voy a tener que salir de aquí porque no me puedo quedar. Y cuando voy a abrir la puerta, se apaga otra vez. Se apaga la farola. Y me quedo así los 3 segundos hasta que se vuelve a encender y sigo escuchando que están dando vueltas esos pasitos. Mira, yo lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y ya sabía el camino porque era hacia arriba. Cierro los ojos, abro la puerta, me voy corriendo hacia arriba, me voy al cuarto y veo a mis 3 amigos durmiendo. Entonces era un poco imposible que en el momento que yo abrí la puerta, cuando escuchaba los pasos, que ellos hayan podido subir. Imposible. Las voces no eran de ellos tampoco, pero yo los despierto, ¿no? Digo, oye, ¿qué pasa, no? Y no podía despertarlos, estaban muertos. Al otro también, al otro también. Y digo, de todas maneras, si fue una broma, voy a quedarme un rato a ver si se ríen, ¿no? No pasó nada, estaban muertos los 3, y ahí es donde yo agarro y la farola se vuelve a apagar. Sigo escuchando los pasitos y en un momento dado los pasos se van. Si hubiera sido de la casa que estaba al frente con la reja, hubiera podido escuchar la reja, cualquiera que haya bajado, la puerta que estaba cerrada al otro lado. No escuché absolutamente nada. El otro día les cuento la historia. Y claro, es un poco quizás que pasó, nadie me cree o no sé, pero ellos
no se levantaron, ellos no fueron, y me dijeron que la hermana de la señora que vivía en la habitación de al lado, vivía justo al lado, y que era una señora que trabajaba con magia negra, una cosa de estas raras. No podía haber relación con cualquier cosa, quizás que no lo pude creer, pero esa fue la historia. Esto me pasó hace 2 años en la casa de mis abuelos en Surco. Bueno, con mi novia Amelia y mi hijo José de 8 años decidimos mudarnos a la casa de mis abuelos. Nosotros nos quedamos en una habitación en el segundo piso amplia. Y José, bueno, le gustaba mucho lo que es jugar en esos ambientes, divertirse mucho escondiéndose y hacerlo de niño. Y cuando se molestaba, lo que hacía era que estaba en el cuarto, bajaba a la sala y se quedaba ahí un rato, solo, tranquilo, y esperaba que se le pasaba la cólera y subía nuevamente al cuarto. Una noche, después de bañarlo, como siempre lo hacíamos, y bueno, pues no, entre bromas y bromas, así como, ¿no? Bromeando y bromeando, José nos hace un chascarrillo, una bromita, y nos reíamos, ¿no? Y Amelia le dice, "Ja, este chico", ¿no? Y José nos mira, la tía Miriam. Y Amelia dice, ¿qué tía Miriam? Y yo me quedé así, de ahí te digo, ya, está bien. Lo terminamos de cambiar, le pusimos su pijama, lo acostamos, ¿no? Y él seguía diciendo, la tía Miriam. Como que se empezó a adormecer y ya se durmió. Y le digo, te cuento, lo que pasa es que hace muchos años mi tía Miriam falleció con mi sobrino en un accidente, ¿no? Mi sobrino muy pequeño. Y a mi tía Miriam, como usaba el cabello corto, le decían el chico. Y al toque lo relacioné porque nosotros, bueno, ella no sabía nada de mi tía Miriam, de cómo había pasado o cómo le decían. Y José mucho menos, ¿no? Lo único que José pudo ir a ver es que en la casa hay una foto de mi tía Miriam con mi sobrino, que no tenían contacto, no sabían ni nada de mi tía, ¿no? Y bueno, Amelia se puso pálida, dijo, no puede ser, o sea, lo relacionamos así rapidísimo en que José baja a la sala, porque mi tía Miriam vivía ahí, y conversaba con él. Esta historia me pasó en el 2018 en el Cercado de Lima. Serían como las 7, 8 de la noche. Tengo la costumbre de sentarme en mi sillón y fumarme un cigarro todas las noches. Y bueno, cuando termino de fumar, apago el cigarro, todo, y me acerco a la mesa, al comedor, para llevar a la cocina una taza de café que ya había tomado yo, ¿no? Cuando me paro a levantar la taza, veo por el rabito de mi ojo que había una sombra grande, negra, parada en el arco de la habitación de mi papá. Y la puerta estaba abierta, pero esta sombra estaba la mitad de su cuerpo así, normal, recto, y la otra inclinada, como mirándolo, ¿no? Y la cama de mi papá da precisamente para la puerta. Cuando yo lo veo, se me escarapela el cuerpo. Dentro de mí digo, esto no me va a ganar, lo voy a enfrentar. Voy hacia la sombra con cólera, con fuerza, y cuando ya estoy por llegar, ya se desvanece, ¿no? Entonces prendo la luz del cuarto de mi papá, y mi papá estaba echado en su cama con medio cuerpo inclinado también, mirando la puerta. Y cuando yo prendo, mi papá me dice, ¿lo viste? Sí. ¿Tú también lo viste? Le digo, sí, lo vi. O sea, los dos vimos la misma sombra, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. En la época en la que viste esta sombra, ¿tú recuerdas algo a nivel de repente emocional en tu casa, algo que haya afectado eso? De repente, bueno, mi mamá falleció meses atrás, de repente por la tristeza, ¿no? Pero nunca lo volví a ver, ¿no? La sombra. Esto me sucedió cuando tenía 15 años en La Victoria. En esa época yo vivía en Balconcillo. Una noche X, estaba descansando y de pronto me levanté. Quise ir a tomar un vaso con agua a la cocina.
Entonces recuerdo haberme despertado, haber volteado, ver a mi hermana echada en la cama y levantarme y caminar, pues, ¿no? Vi por el ras de la puerta que mis papás estaban durmiendo, porque mis papás no cerraban la puerta de la habitación. Seguí caminando, crucé la sala y me fui a la cocina. Me serví un vaso con agua, tomé, lo dejé ahí y de pronto, no sé por qué motivo, dije voy a regresar a ver a mis papás. Y regresé, me metí al cuarto, me paré al lado de mis papás, pero sin siquiera yo pensar en hacer algo, ¿no? Lo único que recuerdo, o sea, lo que recuerdo bien es que en ese momento sentía como ese sonido de como si estuvieras en el mar, como si estuvieras con un wow, oh, constante, un sonido constante así, como una presión. Ya bueno, salí de la habitación, me metí a mi cuarto y de pronto yo veo a mi hermana echada y dije, bueno, volteé a mirar a mi cama para ya dirigirme ahí y digo, o sea, hay un bulto ahí, ¿quién es? Y me acerqué, me empecé a acercar hasta que me vi el rostro y sentí el ¿qué? Y es como que si hubieras caído en seco en la cama, porque sientes el zamacón. Y dije, he soñado, o sea, he soñado, tenía que haber soñado. Y seguí en la cama mirando el techo pensando, he soñado. Volteé a mirar a mi hermana y mi hermana estaba en la misma posición en la que yo la había visto. Entonces me paré, caminé, me fui al cuarto de mis papás y mis papás, me paré en la puerta y mis papás estaban echados en la misma posición. Y dije, ok, seguí caminando, fui a la cocina y cuando llego a la cocina, el vaso de agua estaba servido y estaba a la mitad con agua. Entonces dije, no, me voy a mi cuarto otra vez, me regresé y me eché, porque ya decía, no puede ser, o sea. A la mañana siguiente le pregunté a mi mamá, ¿tú te has levantado a tomar agua o alguien se levantó? No, yo he dormido. Y me quedé con esa de que, obviamente, sí, pues no, me había desdoblado. Después de años, cuando supe qué era esa experiencia, me di cuenta de que me había desdoblado. Así fue como me pasó. Esto sucedió en la casa de mis abuelos en el año 2018. En esa época mi mamá había caído enferma y habíamos decidido que era una buena idea, después que saliera del hospital, que vaya a esta casa para poder nosotros cuidarla desde ahí. Porque por las condiciones de lo que estaba pasando teníamos que tener un lugar bastante aséptico. Entonces lo pusimos tal cual. En esta casa ocurren muchas cosas paranormales. En realidad ya la gente que vive ahí, ¿no? Mis abuelos, mis tíos, se han acostumbrado a convivir con eso. A mí sí me dio cierto temor ir, pero mi mamá, que era muy perceptiva también de esto, muy sensitiva, me decía que mientras yo esté dentro de ese cuarto nada me iba a pasar, porque como que su energía iba a poder sostener a todo afuera. Y efectivamente, cuando estabas en el cuarto, que era el cuarto de la sala de estudio de todas las casas, que es ni bien entras, sentías una vibra completamente diferente a lo que sucedía afuera. Afuera lo que pasaba era que veías por el rabito del ojo, se veía como ratas que se iban, o sea, como destellos que se iban muy rápido, como si hubieran ratitas que todo el tiempo estuvieran en el mismo piso. Se veía siempre, pero nunca entraban al cuarto. Entonces un día, era el mediodía más o menos, yo llevé unas cosas a lavar al caño del baño de ese piso, que para que se entienda, el caño queda debajo de una escalera, el típico baño que es largo, chiquito, y al costado estaba la cocina y de ahí el jardín. Entonces yo voy con estos trapitos a lavar al baño rapidísimo, estoy en el lavadero, y en eso que estoy en el lavadero, veo otra vez como por el rabito del ojo una cosita, pero volteo casi por inercia, y lo que veo es a un ser como de este tamaño, o sea, era chiquitito, era como así, como si fuera una rama negra, o sea, como una rama quemada, que tenía forma humana, humanoide. Pero esto empieza a venir, o sea, el marco de la puerta, desde el inicio del marco hasta el final, como era tan chiquito, sus patitas eran chiquitas, haciendo este gesto. Se movía así, como si no quisiera hacer ruido. Era muy estereotipado, se movía así. Incluso sus gestos de la cara, todo era como, por favor que no me vea, por favor que no me escuche. Y yo volteé a mirarlo
Y tuve mucho tiempo para mirarlo, o sea, habrá sido unos 10, 15 segundos, en donde yo lo observaba y decía, ¿qué es? ¿Es un animal? No, o sea, no entendía y no me daba miedo. Cuando termina de pasar, yo salgo por inercia a seguirlo, pero de ahí me pareció que no era una buena idea hacerlo. Y sentí mucho miedo. Ya en ese momento el miedo me paralizó porque en la parte del jardín sí la actividad paranormal es muy fuerte. Así que me di media vuelta. He estado he tenido mucho miedo porque incluso mi madre me vio y me dijo, ¿qué ha pasado? Y le digo, nada, y me dice, cuéntame, o sea, sabemos que estas cosas pasan, ¿no? Era habitual para nosotros el día a día, oye, vi esto, ¿no? Y ni ella ni yo supimos dar razón de qué era. Algunas me dicen que era un duende, otros me dicen que era como un espectro que llega cuando alguien va a morir, porque efectivamente ella estuvo mal y finalmente falleció. Entonces, nunca supimos qué era, pero pues eso fue lo que pasó, esa fue mi historia. Esta historia me pasó en el año 2020 en mi casa en Lince. En febrero del 2020 a mí me entregan mi departamento, entonces mi cuñado que vivía en Piura tenía como que una empresa de todo lo que era fabricación de melamine, ¿no? Entonces él, como era una gran persona, me dijo, Alejandro, yo te voy a ayudar, voy a ir a Lima para hacerte todo el tema de los closets, el tema de las repisas de la cocina. Ah, ok, genial, y me dijo, no te voy a cobrar nada. Ah, ya, le dije, bacán, si es así, chévere, porque nosotros somos bien unidos en la familia. Él viene a mi casa en febrero, una semana antes de que cierren todo, nos encierren a todos, y tuvo que quedarse conmigo. En esa época yo trabajaba en una entidad bancaria y como sabrás, todos los bancos nunca dejaron de laborar. Entonces yo salía a laborar y regresaba a la casa. Lamentablemente yo me contagié de COVID y lo contagié a él. Él era una persona ya mayor de 62 años y bueno, él falleció. Él falleció, fue muy duro para la familia, fue muy duro para mí porque yo sentía culpabilidad de lo que había pasado. Entonces, no fallece exactamente en mi casa, sino fallece en el hospital. Pero yo me encargué, porque mi hermana estaba en Piura, toda mi familia estaba en Piura, y yo me encargué de todo el tema de hacer que lo cremen. En esa época tenías que cremar a las personas. Fue ahí nada más, en abril del 2020, cuando todo estaba caliente, no habían vacunas, no había nada. Tuve sus cenizas por un año en mi casa. Entonces, todo ese año yo vivía con un roommate, decidí alquilar una habitación para tener mayores ingresos, ¿no? Como yo vivía solo en un departamento, dije, bueno, voy a alquilarlo. Y este roommate logró conocer a mi cuñado, o sea, ahí nada más que él cae, nos contagiamos en total todos. Para esto cada uno, ya mi cuñado fallece y cada uno dormía en su habitación y tratábamos de no tener contacto por el tema de quizá la carga viral y todo eso. Yo estaba en mi habitación encerrado, mi roommate en su habitación encerrado, pero cada vez que él salía, yo escuchaba pues que él abría su puerta, caminaba y se iba a la cocina. Y igual él escuchaba cuando yo salía y toda la nota. Pero siempre en mi cocina se escuchaban pasos, o sea, alguien caminaba, pero era como una persona real, o sea, una persona que estaba allí, como cocinando, moviendo cosas, sirviendo platos, caminaba, como una persona, mi papá, mi mamá, alguien que está en la cocina haciendo sus cosas. Pero yo decía, yo no lo escucho a mi roommate que está saliendo. Y lo whatsappeaba, le digo, oye, ¿he salido a la cocina? Y me dice, no he salido a la cocina. Y justo te iba a preguntar a ti también. Y o sea, no era ninguno de los dos. Y yo abría la puerta y no había nadie. Y todo esto durante el tiempo que yo lo tuve en mi casa, porque yo tenía que entregárselo a mi hermana para que lo entierren en Chiclayo, donde ellos querían enterrarlo, él solicitó eso. Sucedía, ¿no? Silbaban, un día yo estaba poniendo la ropa en la lavadora y me silbaban al oído, o sea, me hacían así, un silbo, pues, ¿no? Y yo decía, Wilmer, ¿qué pasa? Yo ya sabía que era él. Y yo llamaba a mi hermana para preguntar cómo estaba y ella en ese momento estaba mal. Y yo tuve que hablar con ella, ¿no? Para esto, un día, mi roommate, ya pasó un poco el tiempo, ya estábamos bien, y me dice, Alejandro,
él se ponía a trabajar en las noches, porque decía que trabajaba mejor, él hacía home office. Y un día me dice, Alejandro, tengo que hablar contigo. Y yo le digo, ¿qué pasa? Y me dice, he visto a Wilmer parado en la puerta. Yo estaba terminando de elaborar, me he acostado y luego me iba a levantar para ir al baño, ya para apagar todo, y lo he visto a él parado en la puerta mirándome, observándome. Y como era una persona tan buena y lo logró conocer, no le dio miedo. Solo dice que atinó a cerrar sus ojos y a taparse un rato y volvió a ver, ya no estaba. Eso pasó en un año y ya cuando pude entregárselo a mi hermana y pudieron sepultarlo, ya ahora la casa está tranquila, ya no pasa nada. Bueno, esta historia me pasó en 1996 en el Club Las Garzas. Estaba en ese entonces postulando al Banco de Crédito, ingresé y las capacitaciones normalmente lo hacían en este club que queda por Chorrillos. Éramos 8 participantes de diferentes partes de Perú, Cusco, Ayacucho, etc. Y en ese entonces yo representaba a Pucallpa. Así que llegamos, el club bonito, hermoso, grande, etc. Y nos teníamos que quedar ahí un mes. Había un gimnasio y en ese gimnasio pues había habitaciones con sus baños, etcétera, para que las personas que lleguen puedan estar cómodos y bien instalados. En la quinta, sexta noche más o menos que nos quedamos, y bueno, siempre me quedaba hasta tarde estudiando porque todos los días nos tomaban examen. Y eran como las 12, 1 de la mañana en mi habitación, estaba con mi lámpara y estaba estudiando. Y de repente escucho iniciando el gimnasio, en la primera habitación, escucho pues esos carritos de limpieza que hay en los hoteles, ¿no? Chiqui, 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 que avanzan. Y iba tanteando las puertas de las habitaciones, ¿no? Avanzaba, chiqui, 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 así, ¿no? Entonces cuando yo escuché, yo digo, ah, qué bien, adelantan su trabajo, ¿no? A esta hora dije, qué raro, pero bueno, ya seguí estudiando. Pero ya mi cuerpo empezó a sentir escalofríos y ya sentí miedo porque iba acercándose a la habitación y yo dije, esto no es normal. Ya cuando estaba a una puerta a llegar a mi habitación, dejé mi libro, ya estaba para ese entonces muerta de miedo y me metí bajo mi sábana, me puse de costado y dije, ya, lo que pase, ¿no? A la de Dios. Así que dije, ahorita seguro va a pasar y va a seguir tanteando las demás puertas. Llegó a mi habitación, pero esta vez lo abrió, entró a la habitación, cerró la puerta y cuando hizo eso yo dije, wow, ya estaba temblando así bajo la sábana. Entró en ese ratito, como yo ya sentí su presencia, yo me lo imaginé un hombre de 30 años que tenía jean, porque cuando iba caminando sonaba, ¿no? Rozaba su jean y seguía acercándose. Yo seguía temblando. Se paró detrás de mí, se acercó, me tocó el hombro. Hasta ahí yo estaba muerta de miedo. Me tocó el hombro, se acercó a mi oído y me dijo, déjala y vámonos. Me habló. Para ese entonces yo dormía con una chica, éramos las 2 solitas en esa habitación. Ya desde el momento que me habló, yo dije, esto no es un fantasma. Entonces me armé de valor y dije, ¿quién es? Así me destapé y no vi nadie. Busqué bajo mi cama y no había nadie. Seguí, me fui hasta la puerta, abrí la puerta, vi si había un carrito de limpieza, etcétera. No había nada, todo estaba oscuro. Y yo dije, wow, esto sí fue terrible. Al día siguiente, ya no pasó nada, menos mal. Al día siguiente estábamos en el desayuno con los chicos, porque éramos como 8 o 9. Y a los chicos que dormían en el segundo piso, a ellos también les estaban molestando, les habían molestado, ¿no? Les apagaban la luz, le prendían, le jalaban los pies, les tapaban toda la noche. Y los trabajadores me dijeron, ¿ya tuvieron sus experiencias? O sea, ya como cosa de chiste, ¿no? Y la verdad que ese mes fue terrible porque sí se escuchaba muchas cosas. Ya no me pasó algo así ahí, pero sí a mis compañeros. Eso fue mi experiencia en el Club Las Garzas. Y tú dices que era como una ramita. Sí. O sea, era como... ¿Como Groot?
Ajá, pero negro quemado, negro. Y así, tenía así. forma, o sea, porque tú dices que se movía lentamente, pero una forma humanoide. Sí, o sea, era como como si una alguien... persona hecha de rama. Claro, como si fuera un chibolo para el Día de la Madre le hubieran dicho, haz una persona con ramitas. Entonces, pero así. O sea, igual las patitas, hacía esto para moverse. No me miraba. ¿De qué tamaño era aproximadamente? Así, No se ve en la cámara, ¿puedes hacerlo así? allá, así. Así chiquitito.